¿Qué tal? Soy Augusto, estudiante de teología. Gracias por estar aquí. Aprendamos juntos. Hay una frase que seguramente has escuchado muchas veces. La Biblia dice, y puede venir de una prédica, de un podcast, de YouTube, de TikTok, porque aparentemente ahora también hacemos teología en videos de 30 segundos. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que realmente la Biblia dice eso? Porque hay una diferencia muy grande entre citar la Biblia y enseñar lo que la Biblia realmente enseña. Y de eso quiero hablarte hoy, el filtro bíblico. ¿Para qué necesitamos un filtro? Esto nace también de una experiencia personal. Durante mucho tiempo acepté enseñanzas sin detenerme demasiado a preguntar, ¿esto realmente está en la Biblia? Y con el tiempo entendí algo. Escuchar una enseñanza no elimina mi responsabilidad de examinarla. No se trata de desconfiar de todo, tampoco de convertirnos en detectives bíblicos que sospechan hasta de los salmos. Se trata de discernir, y eso precisamente es algo que la Biblia nos manda a hacer. Ya hablamos de los bereanos en otro video, así que solamente recordaré el principio. Escucha y comprueba. Ellos escuchaban y comprobaban. Pablo decía, retén lo bueno, y Juan decía, no le creas a todo el mundo, prueba si los espíritus son de Dios. Así que examinar una enseñanza no es falta de fe, es parte de una madurez cristiana. Primero, necesitas una Biblia. Si vas a examinar lo que escuchas, necesitas una herramienta bastante obvia, la Biblia. Pero no solamente para abrirla cuando alguien diga, levanta tu mano y recibe esta palabra. Necesitas aprender a estudiarla. Yo utilizo la Biblia de las Américas, ahí está, y también tengo una Reina Valera. Ambas Biblias de estudios que pueden darte referencias cruzadas, introducciones, información histórica, contexto cultural, mapas, notas explicativas, muchas cosas. Y aquí hay una aclaración importante. Las notas de una Biblia de estudio tampoco son la Biblia. Son herramientas porque sería bastante irónico comprar una Biblia de estudio para terminar creyéndole más a la nota que al texto bíblico. La autoridad final no está en la nota, está en la escritura. Traducciones, interpretaciones, hay que distinguir tres cosas. Una cosa es traducir, otra es estudiar y otra es interpretar. Puedes tener una excelente traducción y aún así interpretar mal el texto. Puedes tener una Biblia de estudio de 2 kilos y aún así interpretar mal el texto, porque el problema no está en la Biblia. El problema está en cómo la estamos leyendo, y aquí aparece nuestro filtro. ¿Cómo funciona el filtro? Cuando alguien diga, la Biblia dice, hazte estas preguntas. 1. ¿Qué dice realmente el texto? No solamente esa frase que aparece convenientemente resaltada. Lee lo que está antes y después. 2. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en ese lugar, en ese momento? 3. ¿A quién está hablando? ¿A Israel? ¿A la iglesia? ¿A una persona específica? 4. ¿Qué quiso comunicar el autor? Primero debemos entender el significado del texto. Después hablamos de cómo aplicarlo. Y 5. ¿Esta interpretación es coherente con el resto de la escritura? Porque si mi interpretación de un versículo contradice claramente todo lo demás que enseña la Biblia, quizá el problema no sea la Biblia, quizá sea mi interpretación. 5. Vamos a probar el filtro, y para demostrarlo vamos a utilizar algunos textos que aparecen frecuentemente en enseñanzas de prosperidad. No porque estos versículos sean malos, son excelentes versículos. El problema aparece cuando tomamos un texto verdadero y le hacemos decir algo que no dice. Malaquías 3:10. La afirmación suele ser, la Biblia dice que si llevas tu diezmo al alfolí, Dios abrirá las ventanas del cielo. Así que si siembras en este ministerio, Dios multiplicará tu dinero. Bueno, vamos al filtro. ¿Qué dice? Habla del diezmo, del alfolí, habla de las ventanas del cielo, correcto. Ahora,
¿Cuál es el contexto? Malaquías está hablando al pueblo de Israel dentro del contexto del pacto mosaico. El alfolí estaba relacionado con los almacenes del templo. Entonces, ¿dónde dice que el alfolí es la cuenta bancaria de un ministerio cristiano? No lo dice. Y aquí viene una frase que quiero que recuerdes. Aquí hay algo falso y no es la Biblia. Es la enseñanza que tuerce el versículo. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Y alguien dice, ¿necesitas dinero? Siembra. Qué conveniente. Pero vamos al contexto. Jesús está hablando de amar a los enemigos, hacer el bien, prestar sin esperar recibir, ser misericordiosos, perdonar. Entonces, ¿Jesús está enseñando una fórmula de inversión financiera? ¿O está hablando de una vida caracterizada por la generosidad y la misericordia? El problema no está en dad y se os dará. El problema está en convertirlo en dale dinero a esta iglesia y Dios te devolverá al 100%. Eso ya no es explicar el texto, es meterle una conclusión al texto que el texto no trae. Juan 1:2, viene uno de mis favoritos. Juan escribe, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Aquí aparece Gallo. Ese es Gallo. No es ese Gallo. Ese gallo no aparece en la Biblia, aunque probablemente tenga mejores plumas. Hablamos de Gallo, el destinatario de la carta de Juan. Y aquí viene el filtro. ¿Qué tipo de texto es? Una carta personal. ¿A quién está dirigida? A Gallo. ¿Juan está estableciendo una doctrina universal de prosperidad? No. Está expresando un deseo personal de bienestar, un saludo. Entonces, ¿podemos convertir este saludo personal en una promesa universal de riqueza y salud para todos los creyentes? No. Eso es exactamente lo que hace el filtro. Nos obliga a distinguir entre lo que el texto dice y lo que queremos que diga. Otro, Marcos 11:24, clásico. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y de aquí aparece, declara, decreta, tus palabras tienen poder. No digas que estás enfermo, no digas que no tienes dinero, porque aparentemente Dios creó el universo, pero necesitaba que nosotros pronunciáramos correctamente la contraseña. No. Volvamos a la escritura. Primera de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad y Él nos oye, la oración bíblica no consiste en obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. La fe no es una fuerza cósmica que controlo con mis palabras. Y mi declaración no tiene ninguna autoridad para convertir mi deseo en voluntad de Dios. Yo puedo pedir, puedo creer, puedo confiar, pero Dios sigue siendo Dios soberano. ¿Qué acabamos de hacer? Tomamos 4 textos, no rechazamos ninguno. No dijimos, eso está en la Biblia, pero no me gusta. Hicimos algo mucho más sencillo. Leímos el texto en su contexto y descubrimos un patrón. Una enseñanza puede tener un versículo verdadero, palabras bíblicas, conceptos espirituales, incluso una apariencia profundamente espiritual o religiosa. Y aún así llegar a una conclusión que el texto no autoriza. Por eso, aquí hay algo falso. Y no es la Biblia, es la enseñanza que tuerce el versículo. El filtro también me filtra a mí, y esto es importantísimo. El filtro bíblico no es una herramienta para encontrar errores en los demás y sentirnos muy inteligentes, no es así. Ahora, ya puedo detectar a los falsos maestros. No, porque porque el primer falso maestro que necesitamos examinar somos nosotros mismos, cuando queremos hacer que la Biblia diga lo que nos conviene. Yo también me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, yo puedo sacar un texto de contexto. Créeme, lo hice muchas veces por interpretar mal. La pregunta no es cómo utilizo la Biblia para demostrar que tengo razón o que ese es mi punto, sino estoy dispuesto a dejar que la Biblia corrija incluso aquello que yo creo. Ese es el verdadero discernimiento.
¿Y qué pasa con los maestros? Esto tampoco significa que debamos desconfiar de todo predicador. La Biblia reconoce el ministerio de enseñanza. Necesitamos maestros, necesitamos pastores, necesitamos personas que nos ayuden a comprender las Escrituras. Pero ninguna persona ocupa el lugar de la palabra de Dios. Puedes escucharme a mí, puedes escuchar a un pastor, puedes escuchar a un teólogo, puedes escuchar al predicador más famoso de YouTube y después hacer algo muy sencillo. Abre tu Biblia, porque el objetivo no es cambiar la dependencia de una persona por la dependencia de otra. El objetivo es que nuestra dependencia esté en Cristo y que nuestra mente esté sometida a su palabra. La herramienta que quiero dejarte, la próxima vez que escuches la Biblia dice, detente. Pregúntate, ¿dónde lo dice? ¿Qué dice antes y después? ¿Cuál es el contexto? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué quiso comunicar el autor? ¿Esta interpretación coincide con el resto de la Escritura? Y finalmente, ¿la aplicación que me están dando realmente sale del texto? Si sí, retén lo bueno. Si no estás seguro, investiga más. Y si alguien está forzando el texto, no aceptes la enseñanza solamente porque utiliza la Biblia o un púlpito. No quiero que después de este video dependas de lo que yo digo para interpretar la Biblia. Quiero exactamente lo contrario. Quiero que abras tu Biblia y que te preguntes, que compares, que estudies, que examines y que puedas escuchar una enseñanza y pensar, voy a comprobarlo, incluso si el que está hablando es alguien de tu extrema confianza, porque examinar una enseñanza no significa tener menos fe, puede significar que estamos aprendiendo a tener una fe más madura. Así que escucha, examina, comprueba, retén lo bueno y deja que la Escritura tenga la última palabra. Y recuerda, aquí hay algo falso y no es la Biblia, es la enseñanza que torció el versículo. El filtro bíblico. Escucha, examina, comprueba, retén lo bueno. Gracias por estar hasta el final. Suscríbete y comparte este video con quien creas que necesita aprender a usar un filtro para no escuchar pretextos, que es lo que pasa cuando sacamos un texto de contexto. Saludos y bendiciones.